Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Hoy estamos aquí para seguir sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón y enviamos un saludo para cada uno de ustedes y gracias por abrir las puertas de su hogar y de su corazón, sobre todo para escuchar la palabra del Señor. Un saludo para los colegas, las familias de sangre y también familias en la fe. Reciban un saludo ahí donde se encuentran en sus hogares y vamos a estar hablando con el tema el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos llamó a propósito para hacer algo aquí en la tierra. Y para eso voy a estar leyendo la palabra del Señor que se encuentra en la escritura básica, digamos, donde vamos a estar leyendo es en la epístola a los Hebreos capítulo 13, versículo 20 y versículo 22, que dice de la siguiente manera. Hebreos 13, 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Versículo 21 dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, príncipe de paz, hoy en esta tarde añade bendición a tu palabra. Ayúdanos para seguir adelante, continuando en la gran tarea que tú nos has encomendado. Bendecimos esta palabra y que llegue a los corazones de los oyentes, de las familias, de las personas, y que tú obres algo en sus vidas. Deposita la fe en su corazón para que crean en Jesucristo o en un milagro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a hablar, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos llamó a propósito para hacer algo aquí en la tierra. Ahora, la epístola a los Hebreos no identifica a su autor. Algunos dicen que fue Pablo, otros sugieren que fue uno de sus colaboradores, como por ejemplo Bernabé o Apolos. Pero la mejor traducción quizás sea la de Orígenes, que en el siglo III afirmó que solo Dios sabe con certeza quién escribió esta epístola. Pero más sin embargo, fue escrita para traer ánimo a los creyentes que en ese tiempo habían creído en Jesucristo. El sitio donde fue escrita la epístola es un saludo enviado para los de Italia. Por ejemplo, cuando vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 24, dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Lo cual indica que su autor estaba en Roma o escribía a los cristianos en Roma. Ahora, la mayoría de los cristianos primeramente eran de origen judío. Ellos estaban pasando por persecuciones, aflicciones, tragedias. Hasta cierto punto había un desánimo en la vida de los creyentes. Sabemos que algunas veces la Biblia nos insta, como por ejemplo Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero recuerda, yo he vencido al mundo. Y algunas veces, en algunas de las, digamos, aflicciones, digamos, persecuciones que la iglesia pasa, el cristianismo, muchas veces como que se quiere apoderar el desánimo. Y muchas veces, pues, culpamos a otras personas allí en el desánimo, pero en este tiempo que estamos viviendo, quiero traer una palabra de esperanza. Dice la Biblia que cuando David estaba huyendo de Saúl, estaba en el desierto, dice la Biblia que David se fortalecía en el Señor
aún en el desierto donde estaba viviendo. Hoy tú tienes que entender y comprender que quizás estás pasando por un desierto, pero allí en ese desierto tú te tienes que fortalecer en el Señor para que sigas adelante, así como David. Ahora, que es interesante, por ejemplo, la mayoría de los primeros cristianos estaban desanimados porque la venida de Jesucristo no se aproximaba, mas sin embargo las persecuciones, aflicciones estaban llegando a su vida. En este tiempo que estamos viviendo, nos insta, la primera carta a Corintios, capítulo 13, versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. O de hecho, aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 1, permanezca el amor fraternal. Este amor es el amor fileo, amar, o digamos el amor de hermanos. La palabra indica que el amor de hermanos, el afecto fraternal. Y en el Nuevo Testamento describe el amor que los cristianos sienten por otros cristianos. O sea, en otras palabras, cuando allí vemos aquí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Ese amor es indispensable en la vida del cristiano, a pesar de las circunstancias que puedan venir a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra congregación, a nuestra comunidad, o en la nación, o en el mundo entero. Siempre va a permanecer el amor, porque el amor es eterno. Y cuando leemos la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo creo que un cristiano no puede dejar de amar. A pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias, el amor de Dios está en el corazón de las personas. Es interesante en la lectura que leímos en Hebreos 13:20. Y el Dios de paz. No está diciendo y el Dios de confusión. El Dios que dice una cosa y luego cambia. El Dios inconstante. No está diciendo eso. Note esto. Sino que dice: y el Dios de paz. Debe de haber esa paz en tu vida y en tu corazón. Pablo había tenido esa experiencia con el Dios de paz. Él escribe a los hermanos de Filipos, cuando leemos esta carta a los Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice la Biblia: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Note el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Algo que notamos aquí: si tú tienes a Dios en tu corazón, debes de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene todo en control. Nosotros no podemos añadir un codo a nuestra estatura. Solamente Dios lo puede hacer. Ahora, ese Dios que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, Dios ha provisto todo lo necesario para nuestro bienestar espiritual. Por medio de la obra redentora de Cristo, el pacto que el Señor inauguró es eterno. Ahora, por eso estamos viendo ese tema. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos llamó a propósito para hacer algo aquí en la tierra. Nuestra misión no ha terminado.
Vamos a seguir adelante sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. Dice, os haga aptos en toda obra buena. Recordemos que todo viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Os haga aptos en toda obra buena. El diccionario Real Academia Española define la palabra apto como idóneo, hábil, a propósito para hacer algo. Mire lo que Dios hace en nuestra vida. Idóneo, hábil, a propósito para hacer algo. O sea, cada creyente tiene una asignación, una tarea específica de parte de Dios. El deseo del autor a los Hebreos era que cada cristiano fuera apto, idóneo, hábil al plan y el propósito por el cual el Espíritu Santo ha sido enviado a desempeñar, quien lo hará a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Como Pedro, cuando fue investido del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo, su primer sermón cuando predicó fueron 3,000 personas. Pedro fue apto, idóneo, hábil para predicar la palabra del Señor. Después de 3,000, 5,000 y así sucesivamente. Oh, eso es algo tremendo que solamente Dios lo puede hacer en el corazón del adorador, en el corazón que se humilla delante de la presencia del Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Qué diremos del apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue un apóstol y maestro de los gentiles, y él prácticamente desde su conversión rindió su vida a Jesucristo. Él sabía lo que Dios había depositado en su vida, que el resto de su vida se la llevó predicando, enseñando la palabra de Dios. Apto, idóneo. Y cada uno de nosotros también lo podemos hacer. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, el deseo de Dios, por eso Él nos capacita, nos prepara. Dice que somos idóneos para hacer algo que Él ha puesto en el corazón de cada creyente, en el corazón de su pueblo, en el corazón de la iglesia, en el corazón de la comunidad de fe. Este es el plan y el propósito para todos los cristianos en todas las generaciones y en todo el mundo entero. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Primero, Dios nos capacita, nos hace aptos. Ahora, para hacer su voluntad. Ahora somos de Dios. Él nos compró con su sangre preciosa que la vertió en la cruz del Calvario. Ahora somos propiedad de Dios. Ahora usted y yo, y los que nos están escuchando en sus hogares, ahora somos propiedad de Él, de Dios. Os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y cuando leemos la epístola a los Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oh, esto es muy hermoso. Ahora bien, la pregunta que surge es esta:
¿Cómo puedo conocer la voluntad del Señor? ¿Cómo puedo conocer la voluntad del Señor? La mejor manera de conocer la voluntad de Dios es familiarizarse con la Biblia. En otras palabras, leer la palabra del Señor cada día, una porción cada día. Si llegas a conocer la palabra de Dios y la comprendes, puedes conocer la voluntad de Dios. Esto es importante en nuestra vida. Cuando leemos el Salmo 119, versículo 6 y versículo 7, dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. O sea, al leer la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta para hacer la voluntad de Él. Y déjame decirte que cuando nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, usted va a ser un hombre que va a tener esa paz en su corazón, que va a tener esa relación, esa intimidad con Dios, y que va a ser portador de su palabra. Oh, eso es algo hermoso que cada persona debemos de entender para hacer su voluntad. Ahora, otra forma de conocer la voluntad de Dios es por medio de la oración. Es por medio de la oración, momento en que entras en comunión con el Señor y descubres lo que le agrada a Él. Esto es algo importante, de que por medio de la palabra del Señor, por medio de la oración. Y cuando leemos el Salmo 40, versículo 8, el salmista exclama y dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, podemos, en otras palabras, saborear cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Ya no viene siendo una carga. Ya no lo vamos a hacer porque podríamos decir, bueno, si no lo hago, Dios me va a castigar, Dios me va a dar unos latigazos. No, sino que ahora lo hacemos porque sabemos que esto es la voluntad de Dios. Cuando tú haces algo para el Señor, hermano, hazlo con todo tu corazón, porque sabes bien que eso es la voluntad de Dios. Porque sabes muy bien que tú tienes paz al hacer la voluntad de Dios. Ahora también podemos conocer la voluntad de Dios por medio de sus profetas. Antes Dios hablaba por medio de sus profetas, también ahora, por supuesto. Y también por su Santo Espíritu. Y también Dios nos habla por medio de sueños y visiones para hacer la voluntad del Señor. Como por ejemplo en Hechos capítulo 2, versículo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Visiones y sueños que proceden de Dios para hacer la voluntad de Él, para que seas guiado a hacer la voluntad del Señor. Qué interesante. Por eso el autor a los hebreos tenía eso cuando escribe a los hermanos judíos que estaban en Roma, dispersos. Es bueno hacer la voluntad de Dios. Dios te va a capacitar. Dios te va a hacer apto, te va a capacitar para que tú hagas la voluntad del Señor. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Mire, es algo interesante. El apóstol Pablo, él sabía de lo que estaba escribiendo porque había experimentado eso en su vida, que a tal grado les escribe a los hermanos de Filipo en Filipenses 2:13, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Viene de Dios en nuestros corazones. Dios lo produce. A Dios le place usarnos para la honra y la gloria. Por eso le dice David a Salomón: todo lo que te viniera en mano, en tu mente, en tu corazón, hazlo, porque Dios está contigo. ¿Cuántas veces nos hemos restringido a no hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos sentido hacer algo, pero lo hemos postergado y posteriormente se nos ha olvidado? Hoy es el tiempo de levantarnos, porque Dios es el que en vosotros produce así que el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo que viene de Dios es bueno. Todo lo que viene de Dios es verdadero. Produce resultados. Dios es el que toma la iniciativa para prepararnos, para ser aptos para toda buena obra. Recuerde que esto proviene de Dios. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra experiencia, nuestro intelecto. Todo viene de parte de Dios. No es que quieramos ser competentes por nosotros mismos. De acuerdo a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, para estar siempre preparados. Dios nos hace aptos. Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios es el que pone en nosotros ese deseo, ese querer en nuestros corazones. Ahora, para estar siempre preparados. De acuerdo a 1 de Pedro 5:13, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con esta finalidad, Dios nos hace aptos. Quiere que hagamos su voluntad. Y Él es el que pone en nosotros, en nuestro corazón, para defender el evangelio, no con pleitos, no con riñas, sino sabiamente con la palabra del Señor. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena, para que en este tiempo y en el tiempo de la pospandemia Dios nos siga usando y ser aptos para ayudar a las familias que necesitan una palabra de esperanza, de fe, de ánimo, y sobre todo para que vengan al conocimiento de la palabra del Señor. Con esta finalidad, el autor a los Hebreos está exhortando, comunicando la palabra del Señor. Ahora, la pregunta sería: ¿estamos listos para que Dios siga usándonos de una manera muy especial? Pasando este tiempo y viniendo que le llaman la pospandemia, habrá mucha gente, o hay mucha gente sin esperanza, mucha gente dolida,
mucha gente quizá resentida con Dios, mucha gente desanimada. Por eso hoy este mensaje es pertinente y relevante para cada creyente, para cada familia, que nos podamos levantar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Vamos a levantarnos y que Dios pueda obrar, y que esta palabra que está usted escuchando quede en su corazón. Y dígale en esta tarde, allí donde se encuentra en su casa: úsame de una manera muy especial. Aquí estoy. Dame sabiduría. Quiero estar apto. Quiero ser una persona idónea para ayudar también a otros. Y sobre todo para hacer la voluntad del Señor. Lo que tú pongas en mi corazón, lo voy a dar para las demás personas. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Les habló el pastor Teófilo Daza de la Iglesia de Dios Vida Eterna, una familia para ti, y mandamos un saludo para cada uno de ustedes. Amén.